Erotofobia, temor a todo lo relacionado con la sexualidad. Estamos en Eróticamente Hablando. Hola, bienvenidos a Eróticamente Hablando. Soy Denise Pfeiffer, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa, donde hoy hablaremos al respecto de la sexualidad en los niños. Y para ello tenemos una invitada especial, es la psicóloga Laura Pérez, que es psicóloga infantil, terapeuta de juego e instructora de estimulación temprana. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Y está con nosotros, como siempre, Daniel Henrich. Hola, hola. Y Carlos Martelli. Hola, ¿qué tal? Laura, bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, creo que el tema es muy amplio para abordar en un programa de 30, 40 minutos. Pero bueno, lo que queremos es hacer como una charla, ¿no? Con respecto a lo que ocurre con los niños cuando empiezan tal vez a descubrir su sexualidad, o en esta etapa, hasta donde yo sé, no soy psicóloga, pero creo que hay una etapa, ¿no? En los niños donde empiezan a descubrir su cuerpo. Muchas gracias por invitarme. Sí, el tema es muy amplio, definitivamente es un tema que da para una gran cantidad de programas, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar. La sexualidad es algo que realmente nos acompaña desde siempre, ¿no? Desde que nosotros nacemos hasta que morimos. Entonces, la sexualidad es un tema muy amplio y muy complejo que tiene diferentes esferas, ¿no? Que lo podemos mirar desde diferentes esferas, como desde la parte cultural, social, emocional, psicológica, etc. Entonces, como bien dices, los niños van descubriendo su cuerpo, pero no hay una etapa específica que podamos decir a los 3 años el niño descubre su cuerpo. No es cierto, porque si vemos, el niño desde que nace tiene ciertos reflejos, ¿no? O sea, al momento de nacer, el primer reflejo que tiene es del reflejo de succión y es como se va a amamantar de su mamá. Entonces, en realidad, el niño va a ir conociendo su cuerpo de manera paulatina, ¿no? Cuando va, otra etapa muy importante es, por ejemplo, cuando empieza la marcha, cuando ya no es cargado y empieza a caminar. Después podríamos hablar de la etapa en la que deja el pañal o en la que empieza a aprender a ir al baño solito. Ahí también, yo creo que ahí es donde empieza a tener pues más contacto con la parte sexual, por así decirlo, porque está descubriendo su cuerpo y está descubriendo que su cuerpo, que él puede tener control sobre su cuerpo, ¿no? Ya no depende tanto de mamá, de papá para que lo lleven al baño, lo cambien, etcétera, ¿no? Ya él va teniendo el control de su cuerpo y es una etapa muy bonita porque pareciera que él se vive así como de manera independiente, ya el mundo es suyo, ¿no? Y más grandecitos, cuando tienen como 4 o 5 años, quizás es la parte que mencionas. En esta parte los niños descubren la diferencia entre ser niño y ser niña, ¿no? Uh-huh. Descubren que los niños tienen pene y que las niñas tienen vagina, y entonces hay una serie de fantasías, pues que en cierto punto hasta son divertidas, ¿no? Hay niñitos, por ejemplo, que me han dicho, yo tengo pene de esa edad, ¿no? Pero cuando sea mayor como mi hermana y mi mamá, voy a tener vagina. Entonces, tienen como esa fantasía de que las personas mayores cambian de sexo, ¿no? No lo sé. O las niñas al revés, ¿no? Yo tengo vagina, pero cuando sea grande como mi papi, voy a tener un pene. Bueno, no va a tener pene como su papi, pero va a tener muchos. No, claro. Probablemente, ¿no? Pero también tiene que ver con la identificación, ¿no? Me imagino. O sea, cuando hay una identificación muy grande de la niña con el papá o del niño con la mamá, me imagino, ¿no? Claro, y muchas de estas familias están formadas por mamás y hermanas. Entonces, el referente para los niños, pues es su mamá. Y en su lógica infantil, pues cuando yo crezca, seguramente eso me va a pasar, ¿no? Y después, bueno, ya van entendiendo como que hay
muchas más diferencias, pero podemos decir que en esa etapa, en el preescolar, es cuando los chiquitos empiezan a descubrir su cuerpo, empiezan a identificar las diferencias con otros niños y niñas pues con los que ellos conviven, ¿no? Del colegio, del Sí, vecindario. del kinder básicamente, ¿no? Tus hermanitos o efectivamente con los que están alrededor. Pero Claro. me llama la atención, o sea, ahorita que mencionaste esta parte de cuando les quitan el pañal, que realmente es como es el primer contacto, ¿no? Que tienen con sus órganos sexuales o que tenemos con estos órganos sexuales, ¿no? Tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque, pues, o sea, el hombre para hacer del baño, pues tiene que tomar el pene en sus manos y las niñas, pues nos limpiamos, ¿no? Entonces es como el primer contacto que tienes, ¿no? Pues no, fíjate que cuando los bebés son chiquitos, por ejemplo, de 8 meses, de 6 meses, pero todavía no tienen tanta conciencia, pero a esa edad son tan flexibles y tocan, o sea, lo mismo tocan el dedo gordo del pie que tocan su pene, o sea, cuando les descubren el pañal para cambiarlos, están toqueteándose. Entonces, te digo, parece que el descubrimiento del cuerpo se da de manera muy natural. En la parte del control de esfínteres, pues sí, efectivamente, el niño sabe, o sea, tiene control sobre su propio cuerpo, sobre esto que puede ir a hacer pipí, popó, y tiene un control, ¿no? De hecho, pues no sé, Freud en su teoría, pues divide en etapas psicosexuales la infancia. Yo no soy de esa corriente, pero es una corriente muy fuerte, es una teoría muy fuerte y que nos da referentes, ¿no? Nos da un buen referente observar al niño desde la etapa de desarrollo en la que se ubica. Y por ejemplo, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de que, o sea, cuando los papás empiezan a ver que sus hijos a esa edad se empiezan a tocar, digo, no sé, tal vez los papás de ahora, pero bueno, los papás de antes sí era de, no te toques, déjate, eso es malo. Sí, déjate ahí, no te toques, ¿no? Van los papás, pues a veces, como dice Denise, ¿no? En la etapa del pañal, pues es muy común que los pequeños se toquen. Entonces, primero hay que nombrar las partes del cuerpo como se llaman, ¿no? O Así sea, es. muchos papás también en estos tabús sexuales, déjate ahí, no te toques el pilín, es que es un pajarito. Y, o sea, no, se llama pene y enséñale que se tiene que lavar las manitas, o sea, que tiene que tener aseo cuando antes y después de ir al baño, porque pues también hay enfermedades o infecciones asociadas a la falta de aseo. Entonces, primero hay que enseñarle a nombrar las partes de su cuerpo. Muchas veces sí es cierto, los niños descubren sus genitales y tienen, o sea, a final de cuentas, pues nuestro cerebro tiene neuronas, ¿no? Y hay neuronas que generan placer. Entonces, el placer sexual infantil no es igual al placer sexual de un adulto, pero si el niño recibe un tocamiento, o sea, si él se toca a sí mismo, puede sentir placer en esa parte de su cuerpo, ¿no? A veces las niñas, por ejemplo, se tallan con la mesita, los niños se tocan, porque es una parte placentera, pero no hay que sexualizarla, digamos, es una parte placentera como cuando te comes un helado, es algo rico y placentero, no sexual propiamente hablando. Entonces, a veces los niños en la edad preescolar sobre todo es normal que, que toquen su cuerpo y a veces lo tocan mucho porque es algo nuevo que descubrieron. Parece que tenemos acceso a todo nuestro cuerpo, pero a ciertas partes no, y está bien y mal al mismo tiempo, ¿no? Porque está bien porque les hablas de prevención. Yo en la terapia les digo, estas son tus partes íntimas y nadie las puede tocar.
Ni un familiar, ni un amigo, nadie absolutamente, sí. Justo tenía yo una duda de referente a eso. Pues de pronto, a veces, ¿cuál sería reestructuro mi pregunta, ¿cuál sería el momento adecuado para comenzar a hablar de sexualidad a tus hijos, justamente para evitar un abuso sexual o evitar que alguien más ajeno a ti le pueda hacer daño? Ah, pues bueno, ahorita nada más déjame termino la idea de la pregunta de Denise, de respecto a que a veces, de Daniel, perdón, que a veces los niños se están tocando mucho y los papás se preocupan. Entonces, es normal hasta cierto punto que los niños se toquen porque están conociendo su cuerpo. Cuando esa conducta se vuelve compulsiva, es decir, cuando observo que mi pequeño ya dejó de jugar a lo que le gustaba jugar antes, ya no quiere hacer las mismas actividades que hacía porque se está tocando todo el tiempo, está tocándose con mucha culpa, se encierra para tocarse, etcétera, a lo mejor es un foco rojo para buscar atención y pues ya observamos si puede haber algún indicio o algún abuso sexual. ¿Cuándo es la edad adecuada para hablar con los niños de sexo? Siempre. O sea, así como les enseñamos a nombrar, esta es tu cabeza, estos son tus hombros, este es tu pecho, esta es tu vagina, este es tu pene, ¿no? Hay que enseñarles a los niños a nombrar primero las partes de su cuerpo. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de abuso? Pues más o menos cuando tienen cierta conciencia, digamos, ¿no? Porque si yo me siento con un pequeñito de 2 años y le tiro todo un choro del abuso sexual, pues seguramente ni me va a pelar, ¿no? Pero a lo mejor en preescolar, que ya no lo tenemos en la casa, que ya va con otros niños, con otros adultos, o que lo dejamos con la abuelita, etcétera, ¿no? Hay que platicarle, estas son las partes de tu cuerpo íntimas y nadie las puede tocar, nadie. No hay secretos que son malos, hay secretos que no son buenos y hay que creerles cuando nos digan. A veces la mayoría de los abusos sexuales se dan en la casa, es decir, por una persona conocida, ya sea un familiar, un amigo de la familia, alguien que está ahí en el entorno. O sea, es muy, muy raro que un abuso sexual se dé por un completo desconocido. Entonces, pues tenemos que prevenir a nuestros niños. ¿Y cuándo es ideal hablarles? Pues yo diría que más o menos en la edad preescolar, como entre los 4, 5 años, incluso a los 3 años, ¿no? Cuando ya van teniendo el lenguaje también más consolidado y ya entienden perfecto lo que les estás diciendo, ¿no? Sin espantarlos, sin atemorizarlos, de manera natural, así como cuando vas a cruzar la calle, te tienes que fijar muy bien y le estás ayudando pues al autocuidado, igual, ¿no? En la parte sexual hay que prevenirlos de un abuso sexual. Y también creo que, perdón, creo que también es importante, ahora sí que no dar más información de la que no piden, ¿no? O sea, hay edades para, como dices, darles cierta información, pero irla midiendo conforme a sus edades, ¿no? Claro, porque a veces los niños también es una pregunta de las aterradoras para los padres, ¿no? ¿Cómo nacen los bebés? Y entonces tú y le cuentas toda tu vida sexual y el niño solamente te preguntaba, ¿con cabello o sin cabello, no? Qué clásico, ¿no? O sea, Entonces, ya no soy virgen. ¿Cómo que? No, pues me quitaron de la pastorela, o sea. exacto. No. Entonces hay que preguntarle a qué te refieres, ¿no? ¿Cómo nacen? ¿Cómo que cómo nacen? Ah, sí, quiero saber si nacen y ya caminan. Ah, no, cuando nacen no caminan, son bebecitos y los cargamos. No, ya le explicaste, pero te metes en una serie de problemas, como dice Daniel, y les respondes lo que no te preguntaron y, Y los y les das confunden más, información ¿no? innecesaria y confusa, ¿no? Sí, de hecho yo sí había leído esta parte de que efectivamente, ¿no? En el caso del abuso sexual siempre es alguien que está cerca de los niños porque evidentemente pues
tiene que generar confianza, ¿no? O sea, es alguien que se gana su confianza, que el niño, o sea, confía en esta persona y que lo que le pide que haga, pues el niño no lo ve mal, obviamente, porque también creo que esa es otra parte, ¿no? La malicia la pone el adulto, no el niño. Pero fíjate que no lo ve mal, sin embargo, no lo vive bien. Ah, no, la experiencia no la viven bien, ¿no? Pero me Una refiero a vez, que o sea, el adulto es el que tiene la malicia, claro, ¿no? sí, pero para el niño es muy confuso. Una vez yo vi un documental muy interesante que no me acuerdo cómo se llama, pero la idea es que en este documental investigaron en Acapulco, que es en el lugar donde decía en ese entonces que se cometían más abusos sexuales en México. Y gran parte de los abusos sexuales eran a niños que vivían en la calle. Y estos niños eran abusados, pues, por quien me digas, ¿no? Por policías, por gente, por turistas. Entonces hicieron este estudio a estos niños y no sé, entrevistaron a 100 niños y ninguno lo disfrutó, ninguno. Todos padecieron el abuso sexual. Entonces es un evento traumático, es algo que puede marcarte para toda la vida y que puede definir tu vida adulta, tu vida sexual adulta. No, y que además, bueno, hay mucha gente, ¿no? Que no lo, que lo bloquea, ¿no? O sea, hay muchos casos de ya personas adultas que vivieron un abuso y que lo descubren hasta, no sé, ya a los 30, 40, 50 años, ¿no? Y eso porque en algún momento están en terapia o algo y surge, y bueno, viene el recuerdo o surge ahora sí que hurgándole, surge la situación, ¿no? Claro. Sí, Juan Carlos. Ahorita que mencionabas que, o sea, que hay una etapa en donde van definiendo si son niños y niñas y la diferencia, por ejemplo, digo, aquí no es terapia personal, ¿verdad? Pero en mi caso, yo siempre supe que era gay. Ah, ¿Cómo caray. sucede cuando un niño, o sea, cómo sucede? Porque yo recuerdo, mis recuerdos reales son a los 3 años. Entonces, los que sí los recuerdo perfectamente. Entonces, desde los 3 años yo recuerdo que desarrollé mi orientación. O sea, me gustaba mi amiguito, me gustaba de pronto, si veía como un niño en la calle, decía, ay, qué bonito. O sea, iba conforme a mi edad. Entonces, ¿has tenido algún caso de este tipo? O sea, o algo donde puedas tener como una referencia donde el niño esté orientado sexualmente a que si es gay o lesbiana o incluso, pues, travesti, se llega a dar, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, no sé cómo, Me si hay ganaste, alguna teoría. me ganaste la pregunta, te iba a preguntar eso, que si es verdad esta parte, ¿no? Yo no es la primera vez que lo escucho, la verdad. O sea, si es un mito o es realidad que efectivamente los niños sí saben, ¿no? Cuál es su orientación sexual desde muy pequeños. Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé, Juan Carlos, no quiero contradecirte, pero no sé si desde esa edad tengas recuerdos, porque la parte de la memoria se consolida un poquito más grandes. Pero bueno, a lo mejor es alguna memoria que te has creado. Pero sí te creo que desde muy pequeño Ah, definías o desde que tienes recuerdos, defines que tu orientación sexual era esa. Eso, claro que sí. Yo no me refiero a que sean niños o niñas, me refiero a que en la edad preescolar saben que hay, que algunas personas tienen pene y algunas personas tienen vagina, ¿no? Eso lo sabe un niño de esa edad más o menos con un sano desarrollo. A mí no me ha tocado algún caso o no me han traído algún caso porque además no consideraría que fuera patológico. Es decir, si llevan al niño porque tiene una orientación sexual diferente, pues yo les preguntaría a los papás, pero ¿por qué es un problema para ti? ¿No? Y a lo mejor les invitaría a que ellos asistieran a un proceso, ¿no? Porque no lo sé, o sea, a muchos niños que yo conozco les gusta
por ejemplo, disfrazarse, ¿no? Ujú. Y, o sea, yo te puedo decir, yo, en mi experiencia, cuando era muy pequeña, y así, igual como dices tú, los recuerdos más antiguos que tengo, era ponerme los zapatos de mi papá. O sea, era así, mi máxima, Los de traer tu esos papá y Juan Carlos zapatotes se ponía los de su mamá. y también los de mis tías, ¿no? Porque mi Yo mamá me no usaba tacones. maquillaba. Sí, mi mamá no usaba tacones, pero a mí me gustaba ponerme los zapatos de mis tías y después porque no fui actriz, ¿no? Entonces, a los niños les gusta disfrazarse desde chiquitos y quizás te guste disfrazarte de superhéroe o de superheroína, ¿no? O de Es un Maléfica. juego. O de maléfica, entonces no importa, ¿no? No, no, los niños se tienen que disfrazar de, de superhéroes y las niñas de princesas, es cierto, es un juego. A mí me pasa, por ejemplo, en la terapia que tengo juguetes y les digo, ¿a qué quieres jugar? Y te diría que el 80% de los niños, este, niños y niñas, les gusta jugar a la comidita, al restaurante, a los trastecitos. Y entonces en mi época dirían, ay, no, es un juego de niñas. No es cierto, hay chefs, hay papás cocineros, todos comemos, va Así hacia es. en el puesto de tacos hay un señor, o sea, no es una señora específicamente, pero como dices, los adultos sexualizamos todo y le damos género a todo. Y entonces lo que altera ese orden psíquico nuestro nos altera. Así porque, ay no, una vez un niñito, hace muy poquito, de 4 años, les estábamos iluminando y les decía yo, ¿cuál es su color favorito? Y me dice, es que a mí me gusta el rosita, pero dice mi mamá que no, que es de niñas. Y le digo, pero aquí todos los colores son de niños y niñas. ¿Cuál escoges? El rosita, ¿no? Entonces, pues a él le gusta el rosita, pues ¿cuál es el problema, no? Hay Sí, niñas que les gusta el azul y el verde, y, o sea, no importa, ¿no? sí, Peor, ahorita les que gusta dices el eso, negro. sí, a Juan Carlos el Exacto. negro, como su En mi conciencia. caso, el negro. Yo creo que siempre me ha gustado Como tu el color negro. conciencia. Sí, tu Entonces, conciencia es negra. yo Pero ahorita que creo, dices eso, Lauris, sí es cierto, porque cuando mi sobrino era pequeñito, a él, como dices, le gustaba el color rosa. Afortunadamente, ni mi cuñada ni nosotros lo estereotipamos. Pues bueno, le gustaba el rosa, bueno, pues está bien, se ponía una playerita rosa. Mi sobrino ya está grande y no es gay ni tiene preferencias gays. Y como dices, o sea, simple y sencillamente le gustaba ese color. sí, Gracias. volviendo a la pregunta de Juan Carlos, yo creo que desde siempre la gente tiene definido sus gustos y sus preferencias. No hay como a los 5 años va a definir su sexualidad. No es cierto, quizás la definió en ese momento y en ese momento, como tú nos compartes tu historia, yo desde chiquito sabía que era gay y no tenía ningún problema por saberlo, pues a lo mejor así todas las personas, no lo sé, tendríamos que preguntarles a todas las personas, ¿no? Por No, ejemplo, ¿y tú a qué edad consideras que los niños como que ya, a qué edad consideras que los niños ya empiezan digamos, definir, entre comillas, su preferencia sexual, su gusto sexual en los niños? Pues no lo sé, es que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La sexualidad es un tema complejo y tiene que ver con muchos factores, ¿no? La parte social, la parte familiar, el entorno en el que el niño se desarrolla. Entonces, a lo mejor, ¿no? Puede haber niños que desde muy chiquitos definen su orientación sexual, pero si están en un ambiente o en un contexto familiar muy cerrado, pues no lo van a decir y lo van a definir en la adolescencia o en la En la adultez, primaria, en la ¿no? primaria no, en la Incluso. primaria todavía no pueden saber esto, o sí ya pueden encontrar su orientación. Pues yo creo que sí desde, como dice Juan Carlos, ahora yo escucho, les digo, a mí personalmente no me ha tocado algún caso así, pero yo he leído o he escuchado de muchos niños o niñas que, que van definiendo su preferencia sexual desde muy pequeñitos. Entonces, yo creo que lo vas definiendo y a lo mejor
lo vas consolidando en la adolescencia y en la adultez, Yo, por ejemplo, cuando ya te sientes libre. Yo sí recuerdo que mi primer crush, que ahora le dicen crush, ¿verdad? Pero yo tendría, pues, yo creo que 3 o 4 años más o menos, ¿no? Cuando yo sí me acuerdo del primer niño que me gustó, ¿no? O sea, me encantaba el escuincle. Y luego en preprimaria, en kinder, había otro que se llamaba Germán, que bueno, también me fascinaba el mocoso, ¿no? O sea, pero era novio de una de mis compañeras, porque aparte de los niños de kinder, ya sabes, ¿no? Pero yo creo que sí, bueno, no sé, o sea, ahorita que dices lo de los recuerdos, me quedé así porque yo también tengo recuerdos de muy niña, ¿no? O sea, sí tengo recuerdos como de una etapa muy, muy chica. O sea, que como dices tú, a lo mejor son memorias creadas, pero de cosas que sí sucedieron, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo de ciertas cosas, no toda mi vida. Claro, sí, hay Pero sí como me unos acuerdo, flashbacks, ¿no? exacto, como un flash, exacto. Pero yo sí recuerdo que pues a mí a los 3 4 años, sí, este niño, bueno, el tal Germán y luego el otro Omar, bueno, me tenía vuelta loca, Te ¿no? tenían loca. Desde chiquita me gustaban los niños. Claro, entonces uno lo va definiendo, pues así, ¿no? Muy Tal vez precoz. en la parte, cuando la preferencia sexual es diferente, ahí es donde hay problema, ¿no? Ahí puede haber una represión por la misma persona y entonces, pues, el famoso no ha salido del closet, ¿no? O incluso la Porque gente o sea, por ejemplo, yo recuerdo que de niño era como, ¿y no te gusta? ¿Y qué novia tienes? ¿Y cómo está? ¿Y tienes noviecita en el kinder? O sea, en los en el primeros años, kinder, y era como, ¿y tienes novia? ¿Quién es tu novia? O ya en la primaria era como de mis amigas, pues mis amigas me preguntaban, ¿no? Es que no tienes novia y te das cuenta que así la misma sociedad pues te va orillando a decir que tienes una novia, ¿no? O que Mujer, debes de tener una que debo de ¿qué novia. tener una novia debes? mujer. Entonces mi mamá, por ejemplo, ahora me dice, pero ¿por qué tuviste novias? Y yo, porque así me preguntaban, ¿no? Era como de, no, pues me habían dicho que podía tener novios desde hace mucho y mira la larga lista que había tenido, ¿no? Entonces, digo, pues sí, efectivamente, yo creo que son los adultos mismos que ahora, en mi caso, pues sí podemos llegar a sexualizar algo, ¿no? O, por ejemplo, yo luego veo actitudes en mis sobrinos que digo, esto está raro, ¿no? Para mí, pero luego recuerdo cómo era de niño, que también era bien, pues experimentaba cosas y digo, ah, no, bueno, pues está experimentando, ¿no? O sea, es como también recordar cuando fuimos niños, yo creo, ¿no? Claro, sí, cada cabeza es un mundo y cada persona vive y siente pues de manera distinta su entorno. Entonces, pues sí, cada quien se vive de diferente forma y les digo siempre hay que considerar las variables que hay, ¿no? Cómo es la familia, cómo es el contexto en el que él vive en un pueblito, vive en un barrio, vive en una colonia, ¿no? Y Difiere. eso que dices es realmente también muy importante, ¿no? Cada quien vive una historia diferente. O sea, aunque estés en el mismo círculo familiar, Claro, o sea, por ejemplo, en el caso de que son 3, 4 hermanos, cada uno vive un evento de manera diferente, es la percepción de cada quien, ¿no? Y como niños, pues peor todavía, ¿no? Porque hay niños que lo perciben como más fuerte que otros ciertos eventos, ¿no? O sea, claro. en alguna ocasión en terapia me pusieron un ejemplo que es clarísimo de 2 niños chiquitos que los regaña la mamá y uno dice, mi mamá ya no me quiere, y el otro dice, ahora sí se enojó mi mamá, ¿no? O sea, la percepción es completamente distinta de esos dos Totalmente. pequeños, aunque sean hermanos y aunque hayan hecho lo mismo, y el regaño fue el mismo para los dos, ¿no? Sí, Y por bueno, supuesto. y sexualmente, bueno, con respecto a la sexualidad, pues yo creo que todavía es mucho más fuerte, ¿no? La percepción que se tenga. Sí, exactamente. En anteriores capítulos habíamos hablado de sueños eróticos o sueños húmedos. Un niño
¿De 10 años? Un niño de De 10 10 años. años puede tener sueños eróticos. ¿De Un niño de sueños? 10 años puede tener sueños Ajá, eróticos. exacto. Sí. La respuesta es sí. Un niño, no puedo especificar la edad, pero un niño que está teniendo un proceso hormonal de cambio, es decir, que está entrando en la pubertad, es como la puerta a la pubertad, es una manifestación en o sea, el cerebro, para que el niño tenga esos sueños eróticos, pues el cerebro necesita procesar cierta información, ¿no? Y hay un cambio en el cerebro, entonces hay un cambio hormonal y claro, pues el niño empieza, o sea, va a empezar a tener cambios en su cuerpo, en la voz, en, ya sabemos, ¿no? A nivel hormonal. Y entonces una de las manifestaciones de los niños, pues sí, puede tener sueños eróticos y es muy claro cuando entran en esta etapa que los niños tienen los famosos sueños húmedos o que tienen una eyaculación y a veces despiertan aterradísimos porque piensan, me ganó la pipí porque estaban en el sueño profundo y pues fue una eyaculación, ¿no? Las niñas es más claro y es socialmente más mucho más normalizado, pero sabemos que las niñas vamos a tener la menstruación en alguna etapa de nuestra vida y no sé, depende también de muchos factores, pero más o menos antes podíamos decir alrededor de los 12 años. Hoy yo conozco niñas de 9 años que están teniendo la menstruación. ¿Por qué? Por la parte también hormonal que consumimos. Consumimos muchos productos o muchos alimentos cargados de hormonas y eso acelera estos procesos. Y ¿Ves? bueno, O sea, no creíste en lo que yo te dije cuando comentamos de tu experiencia, Juan Carlos. Sí estaba yo No, sí la creí, sí equivocada la creí. cuando dije lo de las hormonas en los alimentos, pero bueno, ya no Es se diga. verdad. Ya, Ya ahorita la lo psicóloga confirmé. te lo corroboró. y bueno, antes de concluir nada más, ¿qué consejo les darías tú a los padres para que no frustren su sexualidad a los niños, sobre todo en la mayoría cuando su preferencia es gays o lésbica? ¿Qué consejo les darías? Porque sí es algo muy frustrante para los niños el cargar con esto y cómo vivirlo, cómo enfrentarse a eso, sobre todo después en la juventud, porque lo vienen arrastrando. ¿Qué consejo le darías tú a los padres? Pues que amen a sus hijos, que los acepten a pesar de lo diferentes que puedan ser de ellos. Los padres regularmente tenemos expectativas acerca de nuestros hijos que no tienen que ver con ellos y no solo en la parte sexual. O sea, queremos que nuestro hijo sea, yo quiero que, yo no, ¿no? Pero hay papás, yo quiero que mi hijo sea doctor porque yo fui doctor y si mi hijo quiere ser artista, lo anulo, lo descalifico, casi lo desheredo. Y Sí, es un entonces pecado. imagínate, un papá que macho mexicano misógino que el niño le dice, papá, soy gay, uy, pues, te odio y te destierro y no quiero verte. Entonces, los papás tenemos que trabajar en nuestros propios procesos. O sea, tus hijos no te pertenecen. Tú estás ahí yo siempre les digo, tú eres una autoridad, pero no seas autoritario. Los hijos necesitan alguien en quien confiar, necesitan un papá que sea, pues, contenedor, ¿no? Que llegue y te contenga, pero que también te abrace y que también seas su lugar seguro. Y creo que el consejo que les puedo dar es trabaja en la aceptación, de verdad, acepta a tus hijos como son, seguramente son personas extraordinarias. Entonces, acéptalos y si no los aceptas es porque algo de ti está resonando, no algo de ellos. Y eso lo puedes trabajar. Si yo no acepto a mi hija, a mi hijo, porque mi expectativa es tal, entonces el problema es mío, no es de mi hijo. Trabájalo tú.
trabájalo tú como papá y verás que vas a ser mejor papá. Claro. No, además, no tiene que ver con ellos. no, como dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa. Exacto. O sea, ese es básico, ¿no? O sea, es el efecto espejo, ¿no? Es el Lo efecto que espejo. te molesta de otros es porque tú lo tienes, no lo sabes trabajar, no lo sabes aceptar y inmediatamente lo rechazas y lo rebotas, ¿no? Ahora, si un Pues padre pues necesita ayuda y eso, ¿dónde te puede contactar, Lauris, antes de concluir? Tengo una página en Facebook, se llama Mi Jardín Terapéutico y ahí me pueden contactar. También estoy como psicóloga Lau. Tengo algunos programas para papás y mamás de maternidad y crianza positiva, en las que les apoyo, hablamos acerca de su parte de la crianza, de la maternidad y también de su propia historia, porque ya sé que está muy trillado, pero no nacemos sabiendo ser madres. Todos tenemos una historia y entonces a veces educamos conforme a esa historia que nos educaron a nosotros, pero podemos aprender cosas nuevas y Claro. podemos ser mejores papás y mamás y para nuestros hijos. Pues Laura, muchísimas gracias por Muy bien. acompañarnos. Muy interesante, como bien dijiste al principio, esto da como para muchos programas. Les adelanto que nos va a acompañar en otro programa donde hablaremos también de la sexualidad en los adolescentes, en los jóvenes. Te agradezco muchísimo tu colaboración, tu presencia y todo esto que nos explicas y nos has dicho, porque sí, eh, sobre todo para los padres, ¿no? Es muy importante que conozcan estos conceptos y como dices tú, que acepten a sus hijos, ¿no? O sea, tal y como son, o sea, son parte de, a fin de cuentas los hijos son parte de uno. Entonces, yo supongo que sí debe de ser muy, muy fuerte, tanto para el padre como para el niño, ¿no? Este rechazo por una cuestión de una preferencia sexual, ¿no? O sea, debe ser un trabajo muy arduo en ambas partes, pero sobre todo para los padres. Pero pues muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, de qué. Y gracias Daniel, gracias Carlos por acompañarnos, por estar aquí. Gracias a todos ustedes que nos Un escuchan, gusto como siempre. que están Gracias. haciendo de Eróticamente Hablando un podcast que ya es escuchado por más de 500 personas. Muchas gracias por su preferencia y les dejo nuestras redes sociales, @generótico, tanto en Facebook como en Instagram. Y nos escuchamos en la próxima.